Los siguientes casos no son solo knockouts comunes, son 20 de los knockouts más increíbles de la UFC que sorprendieron por completo al mundo entero. Número 1. Max Holloway contra Justin Gaethje. En MMA, a veces eres el martillo y a veces el clavo, y Gaethje lo encontró de la manera más difícil cuando peleó contra Max Holloway. La pelea por el título BMF de Gaethje y Holloway en UFC 300 fue un regalo para los fanáticos de las peleas, ya que ambos guerreros dieron todo de sí. Pero Holloway estaba en otro nivel, ya que superó a Gaethje en golpes durante toda la pelea, y para el quinto asalto, estaba claro que lideraba las tarjetas de puntuación y la mayoría de los luchadores en su posición intentarían sobrevivir hasta una decisión. Pero siendo el BMF que es, Holloway se negó a dejarse llevar por la victoria y en cambio señaló el centro, desafiando a Gaethje a una pelea salvaje durante los últimos 10 segundos de la pelea. Y con solo unos segundos restantes en el reloj, Gaethje fue noqueado, cortesía de la derecha de Holloway. Número 2. Justin Gaethje contra Dustin Poirier. A pesar de ser uno de los mejores en el juego, Justin Gaethje no siempre recibe el respeto que merece, y quedó claro en su revancha contra Dustin Poirier en UFC 291, donde fue catalogado como el infravalorado. En su primera pelea, Poirier derrotó a Gaethje en el cuarto asalto por nocaut técnico, después de una guerra sólida hasta ese momento. Pero la revancha estaba a punto de ser una historia diferente. Gaethje entró con un enfoque más táctico, y a pesar de conectar menos golpes, Gaethje dio el que más importaba al descargar una patada a la cabeza perfectamente disimulada que dejó a Poirier inconsciente apenas un minuto después del segundo asalto. Número 3. Conor McGregor contra José Aldo. Los altibajos son parte del juego de la lucha, y Conor McGregor ha recorrido la montaña rusa más salvaje de todas, subiendo a los máximos más altos y cayendo a los mínimos más bajos. McGregor irrumpió en la UFC en 2013 y tardó solo 2 años en dejar su marca como el principal contendiente por el título de peso pluma de José Aldo después de obtener 6 victorias consecutivas. Su combinación letal de insultos y poder de knockout no solo lo convirtió en una mega estrella, sino que lo coronó como el villano definitivo. Pero el verdadero arco de villano de McGregor se desarrolló durante la preparación para la UFC 194, donde desmanteló mentalmente a Aldo de una manera que la UFC nunca había visto. By KOing him stiff. There is a reason why the belt is on that side of the table. There's only one reason that belt is on that side of the table, is because he hasn't faced me yet. Sin embargo, la verdadera magia de McGregor ocurrió dentro del octágono, donde McGregor rebotó dentro y fuera del alcance para obligar a Aldo a extenderse demasiado. Una vez que el brasileño avanzó, McGregor rápidamente retrocedió y contraatacó con un gancho de izquierda, derribando a Aldo como un saco de papas y terminando la pelea en tan solo 13 segundos. Número 4. Sean O'Malley contra Aljamain Sterling. Durante años, Sean O'Malley fue considerado un clon barato de McGregor, pero en su pelea por el título de peso gallo contra Aljamain Sterling en UFC 292, silenció a los escépticos al demostrar que era un luchador auténtico. En el periodo previo a su enfrentamiento, muchos creyeron que Suga Sean sería devorado por la destreza de agarre de Aljo, pero O'Malley cambió el guión por completo, deteniendo los derribos de Sterling y frustrando al campeón hasta que cometió un error letal. Al comienzo del segundo asalto, Sean se abalanzó sobre un Sterling demasiado extendido, conectando un gancho de derecha de contraataque limpio que hizo que el campeón cayera al suelo. O'Malley terminó el trabajo con un terreno y una fuerza implacables, capturando el título y demostrando que realmente es de clase mundial.
Número 5. Francis Ngannou contra Alistair Overeem. El ex campeón de peso pesado de la UFC, Francis Ngannou, puede haber perdido un poco de su brillo después de su derrota por nocaut ante Anthony Joshua en el boxeo, pero todavía es conocido como una de las fuerzas más aterradoras de la MMA, que ha derrotado a muchos titanes del deporte, incluido Alistair Overeem en UFC 218, donde a pesar de ser uno de los mejores pegadores de la división, el holandés claramente no quería intercambiar golpes con el depredador. Cuando comenzó la pelea, Overeem se apresuró a lanzar un puñetazo mientras intentaba un derribo. Ngannou se defendió sin esfuerzo, lo que llevó a un clinch antes de que los dos se separaran. A menos de 2 minutos de la pelea, Ngannou desató un enorme uppercut de izquierda que apagó las luces del holandés. Matchup with Ngannou! Oh! Goes the Reem! Francis Ngannou has arrived! Número 6. Michael Bisping contra Luke Rockhold. Durante gran parte de su carrera, Michael Bisping fue visto como un guardián de la puerta en la UFC, un papel que parecía destinado a definirlo hasta que aprovechó una oportunidad de oro para enfrentar al campeón de peso mediano, Luke Rockhold, con poca antelación en la UFC 199. Rockhold ya le había propinado una brutal derrota a Bisping 2 años antes, y el estadounidense entró en la jaula rebosante de confianza. Pero Bisping también se mostraba extremadamente arrogante, junto con el apoyo de sus fans, que resultó ser la chispa que necesitaba. Cuando comenzó la pelea, Bisping utilizó un movimiento lateral efectivo para evitar enredarse en intercambios de agarres. Después de unos minutos de golpes de ida y vuelta, soltó un enorme gancho de izquierda que hizo bailar a Rockhold. Momentos después, Bisping terminó el trabajo, noqueando al campeón y grabando su nombre en los libros de historia para siempre. Número 7. Holly Holm contra Ronda Rousey. De cara a la UFC 195 en 2015, Ronda Rousey era una fuerza de la naturaleza absoluta, con su judo de élite y su llave de brazo característica que acababa rápidamente con todas las rivales, y se esperaba que Holly Holm fuera otra víctima en el camino de Rousey hacia el dominio en su pelea por el título de peso gallo. Muchos creían que la pelea seguiría el guión típico de Ronda: derribar a Holm, romperle el brazo y salir con el oro todavía en la mano. Pero Holm estaba a punto de alterar el orden establecido. Desde el principio, Holm incendió a Rousey con golpes fuertes, manteniéndola a raya y deteniendo sus intentos de derribo. Al final del primer asalto, Rousey estaba visiblemente cansada, enfrentándose a una adversidad que nunca antes había enfrentado. En el segundo asalto, Holm continuó golpeándola, antes de terminar con la miseria de la campeona con una aplastante patada a la cabeza. Rousey cayó a la lona y un par de golpes de martillo después, Holm era la nueva campeona. Número 8. Michael Chandler contra Tony Ferguson. La carrera de Michael Chandler en la UFC ha sido una experiencia emocionante. Comenzó con un knockout, seguido de peleas fulminantes contra los mejores de la división, pero su victoria sobre Tony Ferguson en la UFC 274 es, sin duda, el momento más destacado de su paso por la UFC hasta el momento. El primer round de la pelea fue una pesadilla para Chandler, ya que fue sacudido e incluso recibió cortes con codazos desde abajo. Pero en el segundo round, Chandler atacó con una de las patadas frontales más brutales en la historia de las MMA para enviar a El Cucuy a las tierras oscuras. Tony laid there for like 4 hours. I was like, oh shit, we just witnessed the first murder. Número 9. Jorge Masvidal contra Ben Askren. Durante más de una década, Ben Askren se pavoneó, proclamándose el mejor peso welter del planeta, y con razón. Olímpico y campeón de 2 promociones, permaneció invicto fuera de la UFC, pero con todo ese éxito vino una montaña de exceso de confianza que lo llevó a la caída, y también, contra su rival de sangre, Jorge Masvidal en la UFC 236, donde antes de que los fanáticos pudieran siquiera tomar sus bebidas y acomodarse, Masvidal sorprendió al mundo con un brutal golpe de rodilla a solo 5 segundos de iniciada la pelea, lo que le valió el knockout más rápido en la historia de la UFC. Fight clock is brought to you by Modelo. One of the greatest knockouts you'll ever see. Oh my God.
Askren quedó inconsciente antes de darse cuenta, pero Masvidal decidió agregar un par de golpes que, cuando le preguntaron por ellos, afirmó que eran We're super necessary. Número 10. Kamaru Usman contra Jorge Masvidal. El nocaut de Masvidal sobre Askren fue la segunda de sus 3 victorias por nocaut en 2019. Había vencido a Darren Till antes de eso y luego venció a Nate Diaz en su pelea por el título de BMF para asegurar una pelea por el título con poca anticipación contra Kamaru Usman en UFC 251, donde perdió por decisión. La revancha tuvo lugar aproximadamente un año después en UFC 261, luego de meses de hablar basura, con Masvidal afirmando que le arrancaría la cabeza si hubiera tenido un campamento entero. Kamaru takes a fight against me on 6-day notice for 20 pounds a cut. I finish him in the first or second round. That's a great fighter. He doesn't go to decision with me, and he knows that for a team. That's why he was hugging me for dear life. Dentro de la jaula, Masvidal comenzó fuerte, lanzando patadas en las piernas y superando a Usman en golpes tempranos, incluso defendiendo un derribo después de intentar un rodillazo. Pero en el segundo asalto, todo se fue cuesta abajo. Usman fingió un derribo, luego desató un devastador golpe de derecha que envió a Masvidal a la lona. Unos cuantos puños de martillo sellaron el trato, sin dejar ninguna duda sobre quién era el rey del peso welter esa noche. And of all the superlatives, Número 11. Kamaru Usman contra Leon Edwards. Apodado por Joe Rogan como el mejor knockout con patada a la cabeza en la historia de las MMA, el final de Leon Edwards en UFC 278 contra Kamaru Usman fue nada menos que legendario. De cara a la pelea por el título de peso welter, Usman era una fuerza dominante que buscaba su 6ª defensa consecutiva del título y su 16ª victoria consecutiva en la UFC, y las cosas parecían ir en la dirección correcta para el nigeriano, ya que dominó a Edwards en los primeros 3 asaltos. Al final del 4º asalto, el campeón estaba tranquilo. En el 5º asalto, Edwards aceleró el ritmo, defendiéndose de los derribos de Usman y buscando esa única oportunidad que llegó con menos de un minuto restante cuando Edwards hizo una finta y la siguió con una patada a la cabeza tan perfecta que congeló por completo a Usman. El campeón se desplomó en la lona y su reinado terminó. the cloth from which he is cut. I mean, that is a dejected. Oh! No way! Oh my God! Undisputed welterweight champ. Número 12. Israel Adesanya contra Alex Pereira. Hay un viejo dicho que dice que no importa lo bueno que seas, siempre hay alguien mejor acechando a la vuelta de la esquina. Esa es la realidad para Israel Adesanya y Alex Pereira. Su rivalidad abarca 4 intensos encuentros, con Pereira saliendo victorioso 2 veces en kickboxing antes de derrotar a Adesanya en UFC 281 para quedarse con el cinturón de peso mediano. 3 derrotas ante el mismo oponente pueden destrozar la confianza de cualquiera, pero Izzy es de otra talla. En UFC 287 entró al octágono dispuesto a reescribir su historia. En el primer asalto, Pereira marcó el ritmo, empujando a Adesanya contra la jaula y pareciendo tener la ventaja, pero poco sabía Pereira de que estaba caminando directo hacia una trampa. A medida que se desarrollaba el segundo asalto, Pereira siguió presionando. Sin embargo, cuando la brasileña comenzó a desatar su arsenal, Adesanya calculó a la perfección su golpe mortal, lanzando 2 contraataques brutales que enviaron a Pereira a la lona como un castillo de cartas. Again, Pereira's so dangerous. Oh! Counter right from Adesanya! Pereira done it now! Order restored! Adesanya has finally done it! Fue una conclusión adecuada para su rivalidad, al menos en los ojos de Izzy. Número 13. Valentina Shevchenko contra Jessica Eye. Después de bajar al peso mosca en 2018, Valentina Shevchenko estableció rápidamente su reinado de terror al dominar a Joanna Jędrzejczyk para ganar el cinturón de las 125 libras. En su primera defensa del título, Shevchenko se enfrentó a su enemiga más franca hasta la fecha en la forma de Jessica Evil Eye en UFC 238. La preparación previa a la pelea fue acalorada, con ella hablando más basura de la que jamás podría respaldar, y Shevchenko se aseguró de pagar un alto precio en el octágono. Al final de la primera ronda, quedó claro que Age estaba fuera de su alcance, mientras Shevchenko la desmantelaba sistemáticamente, y en la segunda ronda, Bullet asestó un tiro en la cabeza como si fuera un francotirador para anotar uno de los knockouts más aterradores en la historia del MMA femenino.
Oh, head kick. It's it. Oh, my God. Valentina Shevchenko with a huge head. Número 14. Joaquín Buckley contra Impa Kasanganay. En 2020, Joaquín Buckley asestó un knockout que sacudió a Internet y lo convirtió en una sensación de la noche a la mañana. En UFC Fight Night, en octubre de 2020, Buckley se enfrentó a Impa Kasanganay en una pelea que tuvo su cuota justa de acción de ida y vuelta hasta que Buckley desató una técnica que parecía sacada de un videojuego. Todo comenzó cuando Buckley lanzó una patada alta de izquierda que Kasanganay atrapó, pero en lugar de despejar la pierna, Kasanganay aguantó demasiado tiempo y fue entonces cuando Buckley hizo un ligero ajuste, giró su cuerpo y conectó una devastadora patada trasera en la cara de Kasanganay. El impacto fue inmediato, ya que Kasanganay se quedó congelado por un momento antes de estrellarse contra la lona, noqueado. Número 15. Cory Sandhagen contra Frankie Edgar. ¿Cuántas veces hemos visto a leyendas aguantar demasiado tiempo, sufriendo golpes que no necesitaban recibir? Frankie Edgar fue casi una de esas historias de advertencia, y su gran caída comenzó con una derrota aplastante ante Cory Sandhagen. La pelea apenas duró, por lo que no hay mucho que analizar. Dieron vueltas durante unos 20 segundos, mientras Edgar buscaba un derribo, pero en el momento en que la leyenda cambió de nivel, Sandhagen sacó un truco de su sombrero mágico y desató un poderoso rodillazo volador. Edgar se quedó sin palabras en un abrir y cerrar de ojos. Body's moving, feet's moving. Oh my goodness! Flying knee! Fingers out! Cory Sandhagen! Número 16. Alex Pereira contra Jiri Prochazka. Desde su debut en UFC en 2021, Alex Pereira se ha convertido en campeón de 2 divisiones y no ha hecho más que producir momentos destacados de primer nivel, y su pelea por el título de peso semipesado de UFC 303 contra Jiri Prochazka no fue una excepción a eso. En la noche de la pelea, Pereira estaba dominando al contendiente número 1 desde el principio y derribó a Prochazka con su característico gancho de izquierda justo al sonar el timbre del primer asalto. Sin tiempo para recuperarse, Pereira terminó el trabajo dentro de los primeros 5 segundos del segundo asalto con una patada de cambio perfectamente colocada. Número 17. Anthony Pettis contra Stephen Thompson. Después de una temporada complicada en las divisiones de peso pluma y peso ligero de UFC de 2015 a 2018, Anthony Pettis decidió ascender a las filas de peso welter, haciendo su debut contra el ex 2 veces retador al título Stephen Thompson en UFC Fight Night en marzo de 2019. Thompson era el peso welter más experimentado, así como un golpeador magistral, por lo que naturalmente entró en la pelea como el favorito y dominó desde el principio con su control de la distancia y su variado arsenal de golpes para mantener la espalda de Pettis constantemente contra la jaula. Sin embargo, Pettis convirtió su desgracia en una bendición. Con su espalda presionada contra la reja, Pettis se lanzó hacia adelante con un golpe perfecto de Superman que tomó a Thompson completamente desprevenido, lo que le dio su primera y única derrota de su carrera por nocaut. Número 18. Ilia Topuria contra Alex Volkanovski. El ascenso de Ilia Topuria a través de las filas de peso pluma ha sido nada menos que sensacional. El poderoso georgiano arrasó tanto con estrellas en ascenso como con veteranos experimentados y logró ganar una oportunidad por el título contra Alex Volkanovski en UFC 298. Topuria se apresuró a mostrar su confianza antes de la pelea, etiquetando a Volk como un viejo, lo que encendió una guerra de palabras que marcó el tono de su enfrentamiento. Las audaces predicciones de Topuria y su comportamiento descarado hicieron que muchos creyeran que era solo otro contendiente arrogante listo para una humillación, pero ese no fue el caso. Cuando se cerró la puerta del octágono, Topuria dio un paso al frente y se enfrentó a Volk en un primer asalto de alto riesgo, que Volk ganó gracias a una tonelada de patadas al cuerpo. En el segundo asalto, Topuria salió con todas sus armas, empujó a Volk contra la jaula y lo dejó inconsciente con su derecha asesina.
Número 19. Alex Pereira contra Jamahal Hill. Ahora tenemos que volver a Alex Pereira, porque apenas 2 meses antes de su devastador knockout sobre Jiri Prochazka en UFC 303, se enfrentó a Jamahal Hill en UFC 300, donde Hill fue extremadamente arrogante de cara a la pelea. Pero Pereira estuvo a punto de demostrar otra vez por qué está realmente a otro nivel. En la noche de la pelea, Hill se negó a participar durante unos minutos en el primer asalto, pero pronto lanzó una patada al cuerpo que aterrizó cerca del área de la ingle de Pereira. El árbitro Herb Dean entró para detener la pelea, a lo que Pereira rápidamente lo ignoró, indicando que estaba bien, antes de proceder a derribar a Hill con su notorio gancho de izquierda solo unos segundos después, antes de terminar el trabajo con golpes y martillazos despiadados. Número 20. Ilia Topuria contra Max Holloway. Y el último en la lista de hoy es uno de los knockouts más emocionantes y recientes que conmocionó absolutamente a todo el mundo de UFC. Estamos hablando de Ilia Topuria haciendo algo que nadie ha hecho antes. En UFC 308, Ilia Topuria estaba defendiendo su título de peso pluma contra Max Holloway, en lo que todos pensaron que sería un enfrentamiento difícil. Cuando la jaula se cerró, la pelea fue reñida desde el comienzo, con Ilia incluso retando a Max en el centro del ring justo al principio del primer round. En el tercer asalto, ambos luchadores se habían lanzado algunos golpes sólidos, pero era Ilia quien estaba a punto de sellar el trato, porque apenas un minuto después del tercer asalto, Ilia conectó su notoria y pesada mano derecha sobre Max, haciéndolo tropezar. Luego siguió con más presión y conectó un enorme gancho de izquierda, noqueando a Max por primera vez en su carrera. Si disfrutaron del video, asegúrense de suscribirse al canal y ver los momentos en los que los arrogantes luchadores de la UFC fueron destruidos y humillados por sus oponentes.